Tenemos este tipo de sucesiones o progresiones, en donde, como podemos observar, no hay solamente un patrón. Sin embargo, hay otras sucesiones o progresiones que tienen esta pinta, en donde claramente el patrón que rige entre un término y otro, pues digamos que se mantiene constante. Y además es muy visible, o sea, tú puedes ver fácilmente si va de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, o si va restándose 4 de un término a otro. Y también tengo este tipo de sucesiones, en donde, aunque se parecen un poco a las de acá, básicamente lo que cambia es el patrón o la operación que tiene el patrón. De un término a otro se multiplica por 3. Ese 3 se mantiene constante. Y cuando tengo este tipo de situaciones, puedo hablar entonces de sucesiones aritméticas y geométricas. La sucesión aritmética es básicamente aquella en la que ese patrón está bien definido por una suma o resta, que se mantiene constante. Entonces, en una sucesión aritmética ocurre una suma o una resta, mientras que en una sucesión geométrica, yo sé que el nombre confunde, pero una sucesión geométrica se refiere a una multiplicación o división. Muy bien, entonces vamos a ver las diferencias entre estas dos sucesiones o progresiones. Aquí las tenemos, aritméticas y geométricas. Decíamos que la principal diferencia es que aquí vamos a encontrar un patrón que va a estar determinado por una multiplicación o una división por un número que se mantiene constante, que recibe el nombre de razón. Ahí está, R de razón. Mientras que en este lado, en las sucesiones aritméticas vamos a encontrar un número que se va a mantener constantemente sumando o restando de un término a otro. Ese número va a recibir el nombre de diferencia y se representa por una D. Vamos a poner un ejemplo. Muy bien, entonces aquí tenemos esta sucesión o progresión que podemos decir que es aritmética porque de un término a otro van sumando 4. Si para esta sucesión nos pidieran hallar el término o el valor del término número 126, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, para este tema, A siempre significa término. Entonces, el término 126, ¿cuánto valdría? Vamos a ver cómo podemos resolver este tipo de ejercicios. Y básicamente para eso nos vamos a apoyar de una fórmula. Creo que a casi nadie de los que enseñamos matemáticas nos gusta decirles que se aprendan cosas. Sin embargo, si mañana tienes examen o algo así y te tienes que aprender esta fórmula, lo que te puedo recomendar es más o menos lo siguiente. No se me ocurrió nada mejor, espero que te sirva. Antes era igual a I ni uno duraba. En donde solamente tienes que acomodar esa frase. Antes era igual, ahí ni uno duraba. Y debes recordar qué significa cada cosa, pero la verdad es que es muy sencillo. Decíamos hace rato que la A significa término. Entonces, el término n, o el enésimo término, ya sé que a nadie le gusta cómo suena eso, pero básicamente es el término que me están pidiendo o que estoy buscando, va a ser igual al primer término, al término 1, que suma con la diferencia de n menos 1. Por ejemplo, para este caso, n tiene el valor de 126 porque es la posición o el término que estoy buscando. Mientras que la diferencia, como decíamos hace un momento, es aquel número que suma o resta. Para esta sucesión ya sabemos que ese es el número 4. Y ya tenemos todos esos valores, simplemente hay que acomodarlos dentro de esa fórmula. Tendríamos que el término 126 es igual al primer término. Para esta sucesión, el primer término tiene un valor de menos 10 y eso va a sumar con la diferencia del término solicitado, buscado o la posición del término que nos piden, que es 126 con 1. Entonces, 126 menos 1 me da como resultado 125, que va a multiplicar en este caso por la diferencia. La diferencia, repito aquí, es 4. De un término a otro va sumando 4, pero es muy importante que pongas aquí atención porque si fuera restando, o sea, si la sucesión hubiera empezado en 10 positivo y hubiera ido caminando para allá, entonces el 4 tendría un valor negativo y tendremos que ponerlo aquí. No es el caso, pero ten en cuenta esa situación. Tendremos 4 positivo. Simplemente queda resolver. No olvides en este caso, si tienes 2 o más operaciones, respetar siempre la jerarquía de operaciones. Primero se hacen las multiplicaciones y al último las sumas y restas. Bueno, digo esto porque aquí solo tengo multiplicaciones y sumas o restas, dependiendo de los signos que tengamos. 125 por 4 me da como resultado 500. Si tengo dos números con diferentes signos, se hace una resta, conservamos signo del mayor, o simplemente 500 menos 10, pues es 490. Entonces, si yo siguiera avanzando aquí hasta el término 126, lo que encontraría sería el valor 490. Y es así como se resuelven este tipo de sucesiones. La diferencia respecto a las geométricas, ya decíamos que pues es la operación que rige de un término a otro. Y la verdad, pues también esto hace que cambie la fórmula. La fórmula ya no es la misma. Sin embargo, es muy, muy, muy similar.
Simplemente si ya memorizaste con la técnica que te decíamos hace rato aquí, lo único que vas a recordar es que en una geométrica no tenemos D, tenemos R, que significa razón. Y esa razón va a sustituir a esta D. Este n-1 va a subir como exponente y va a cambiar también la operación. Aquí va a ser suma, mientras que en ese lado va a ser multiplicación. En este caso tendría el término n para una sucesión geométrica es igual al término 1 que multiplica con la razón y la razón elevada a la n-1. Bueno, vamos a ver esto con un ejemplo. Muy bien, aquí claramente se ve que mi patrón está definido por un 2 que va multiplicando de un término al siguiente. De esta manera 4 por 2 es 8, 8 por 2 es 16 y 16 por 2 me da como resultado 32. Pero, ¿qué pasaría si para esta sucesión me pidieran encontrar el término, por ejemplo, 9? ¿Qué es lo que sucedería ahí? Pues simplemente tengo que sustituir con los datos que tengo aquí en esta sucesión en esta fórmula. De manera que tendría lo siguiente. Entonces, el término n, que en este caso es 9, el término que me piden o que estoy buscando, va a ser igual al término 1. Para esta sucesión el término 1 es 4, que va a multiplicar con r. La razón, decíamos, para esta sucesión es 2. Y ese 2 a la n-1. N en este caso vale 9, menos 1 pues es 8. Nuevamente, considerando la jerarquía de operaciones, resuelvo primero 2 a la octava. Entonces tendría 4 que multiplica con 2 a la octava. Y 2 a la octava me da como resultado 256. 256. Por último, entonces, tendría que el término 9 tiene el valor del producto de esto. O sea, 4 por 256. Si hago esa multiplicación, da un resultado de 1024. Entonces, si en mi sucesión siguiera avanzando con los términos 1, 2, 3, 4, aquí sería el 5, aquí tendría el 6, aquí tendría el 7, el 8 y el 9, aquí encontraría yo el 1024. Eso es, en resumen, la manera correcta en que se deben de resolver este tipo de sucesiones. Muy importante nada más recordar y tomar en cuenta el signo y la jerarquía de operaciones para que no tengas ningún problema con este tipo de sucesiones. Muchas gracias, nos vemos en clase, hasta la próxima.